gracias a Dios por su palabra. Señor, una vez más, gracias. Gracias por la oportunidad de acercarnos a las Escrituras. Gracias, Señor amado, porque ellas nos inspiran, Señor, nos redarguyen. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene algo nuevo que decir a nuestros corazones, a nuestro ser. Y te pedimos que en este día, Señor, tú hables nuevamente, que tú hables a nuestras vidas. En cuanto a mí, te pido que pases carbón encendido por mi corazón, por mis labios, Señor, por mi ser. Y que todo lo que pueda compartir con mis amados hermanos, con mi familia en la fe, Señor, sea palabra que venga de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? He titulado este mensaje, Siempre hay algo nuevo que hacer. Siempre hay algo nuevo que hacer. Dile a la persona que tienes a tu lado con mucho respeto, siempre hay algo nuevo que hacer. Tal vez la persona te va a decir, pues hazlo. Pues hazlo. Siempre hay algo nuevo que hacer, un viajecito, ¿verdad? Un buen restaurancito, ¿verdad? Siempre hay algo. Aproveche ese día. Acuérdate que esto es como un boomerang, todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra porque Luli está ahí escuchando también, así que después recuerda que tú dijiste, nene, así que eso va a pasar. Bueno, a mí siempre me ha dado una interesante, diría yo, sensación, ¿verdad? En mi interior, hay sarcasmo en eso, ¿verdad? Las ocasiones donde hay mucho trabajo, ocasiones donde hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucho por hacer. Y escucho a personas decir, es que no sé qué hacer. ¿Le ha pasado? La casa está patas arriba, ¿verdad? Y uno así, ay, es que no sé qué hacer. O expresiones como que hay mucha diversión, pero estoy aburrido. Ay, abuela, estoy aburrida. Qué aburrido, qué aburrimiento. Todo es aburrido. Ay, aquí no hay nada que hacer, no sé, ¿verdad? Esas expresiones que a uno como que, ¿verdad? Como que, esas cosas que pasan. Y la realidad es que esas expresiones pueden, diría yo, ¿verdad? Pueden ser falta de imaginación, pueden ser falta de visión, pueden ser falta de propósito. A veces, miren, a veces de sentido común, pero puede ser también desconocimiento, como puede ser vagancia. Hay casos que puede ser vagancia también. Pero yo he descubierto que en Dios siempre hay algo que realizar. En Dios siempre hay algo que realizar, algo nuevo que emprender. Por eso yo pienso que, por mi experiencia, que vivir en Dios, tú nunca vas a estar aburrido. Porque siempre es una nueva aventura en el Señor. Es una nueva experiencia, es un nuevo desafío. Tú te levantas, tú oras, lees la palabra, te instruyes y todo eso. Y luego arrancas en el día y tú no sabes exactamente qué va a pasar. Pero Dios te da una experiencia que tú dices, wow, qué extraordinaria. ¡Qué experiencia! Pero si no estamos, como yo decía el viernes a los jóvenes allá en Ay Bonito, si no estamos conectados con Dios, entonces no nos damos cuenta del asunto. No nos damos cuenta ni de la experiencia que está ahí frente a nosotros. Simplemente le pasamos por el lado, pero no atendemos a la oportunidad que Dios tiene, el regalo de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras. Para yo comprender qué es lo que puedo hacer y debo hacer, tengo que primeramente escuchar lo que dice Dios. Ese es mi norte. Ese es mi camino, ¿verdad? Entonces yo quisiera acercarme, ¿verdad? Y poner en contexto esa lectura que hicimos de Deuteronomio capítulo 4. Entonces Moisés en el primer discurso, 5 discursos en ese libro, que nos muestra ese libro de Deuteronomio, exhorta al pueblo de Israel a mantenerse fiel a Dios. Es un tema central en ese libro. El cual Dios mismo, había establecido una alianza con ellos. Y le reveló sus mandamientos en el monte Sinaí, como usted conoce. Y a partir de ese momento los condujo hasta la tierra prometida. Entonces Moisés está exhortándoles a no olvidar
ninguna de las experiencias que habían tenido a través del peregrinaje. Y la razón de esa exhortación es que cada experiencia, hermano y hermana, nosotros podemos ver en la Biblia, y cada experiencia que nosotros tenemos también es muestra de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces estamos frente a un pueblo que caminó de la desintegración a una integración en Dios. Un pueblo que estaba fragmentado, desintegrado, y Dios comenzó a integrarlo en él. Y nosotros hallamos integridad, totalidad en Dios, solamente en Dios. Y es este pueblo que estaba siendo convocado a mantenerse firme, testificando lo que establece Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, Moisés le da al pueblo unas órdenes en el capítulo 4, verso 9. Y yo quisiera enumerar las mismas. Verso 9, partiendo, esté conmigo en el verso 9. Dice, por tanto, guárdate. La Nueva Biblia Latinoamericana dice, cuídate. Entonces, ¿cuán importante es cuidar nuestra vida? ¿Cuán importante es cuidar nuestra salud física? ¿Cuán importante es cuidar nuestra salud espiritual? ¿Cuán importante es cuidar nuestra salud emocional? No podemos dejar una cosa al lado, atender una y no atender la otra, no. Tenemos que atender todo. Velar porque nuestra vida esté bien cuidada. Eso es algo que nosotros hacemos. Si nuestra vida no está bien cuidada, según lo que establece Dios, siempre vamos a carecer de eso que hablamos y conocemos como plenitud. Interesantemente, el apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4 verso 16, dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Esta palabra siempre ha ministrado a mi vida. Siempre es un desafío. Siempre es ejercicio de reevaluarme cómo yo estoy. Pero ¿por qué de nosotros mismos? Pues mire, por nuestras decisiones. Por nuestras decisiones. Por nuestros arranques. De momento brincamos como un resorte y hacemos cosas que no debemos hacer. Por nuestra ambivalencia, porque hoy estamos bien y mañana estamos mal. Hoy estamos sonriendo, mañana estamos molestos. Hoy abrazamos a todo el mundo, mañana rechazamos a todo el mundo. Entonces es por eso, yendo a Moisés, que Moisés, conociendo al pueblo de Israel, que no es muy diferente a nosotros, esas actitudes de ellos no son muy diferentes a nosotros. Nosotros somos muy rápidos y les criticamos a ese pueblo de Israel ingrato, ese pueblo de Israel que le dio la espalda a Dios. Pero ¿cuántas veces, en cuántas ocasiones le damos la espalda a Dios? Así que no hay mucha diferencia, pero Moisés les invita, les exhorta y les dice, guárdate. En la otra versión, cuídate. Les invita, les exhorta a cuidarse. La otra orden, ahí mismo en ese mismo verso, y guarda tu alma, entiéndase la vida, el ser, con diligencia, con prontitud. Y esto hay que hacerlo con premura. Esto no puede dejarse para luego. No nos podemos echar a dormir. Tenemos una necesidad apremiante de guardar nuestra vida en Dios. Es una necesidad que usted y yo tenemos. No es que Dios lo necesita, es que usted y yo necesitamos guardar nuestra vida en Dios para tener lo que hablábamos hace un momento, plenitud de vida. Pero entonces no solamente es cuidar nuestra vida, porque yo me puedo cuidar de aquellas cosas que yo creo que debo, o yo he interpretado que debo alejarme, pero tal vez esas cosas no son las que a Dios le interesa que yo evite. Y estoy evitando unas cosas, pero Dios no quiere que las evite. Entonces yo he decidido evitar unas cosas, pero no estoy en sintonía con el Señor. Por tanto, no es solamente cuidarlo,
es guardarlo, es atesorarlo. Porque cuando yo guardo mi corazón en el corazón de Dios, soy capaz de bendecir a los demás. De eso se trata. Guardar lo mío en el corazón de Dios, en el secreto de Dios, en lo que quiere Dios. Qué importante, partiendo de lo que afirmamos en este día, celebramos en este día, qué importante es que las madres guarden el corazón para Dios. Sumamente importante. Un corazón lleno de Dios va a ser capaz de bendecir a sus hijos. Un corazón lleno de Dios es capaz de bendecir a aquellos que inclusive no son sus hijos. No son sus hijos. Y yo lo veo en la iglesia. A veces personas que no tienen hijos, o que tienen muchos hijos y adoptan otros hijos, pero ¿cómo son con los otros niños? Y cómo bendicen a esa niñez, cómo bendicen a esa juventud, inclusive a adultos. Hay personas ancianas que cogen y dicen: esta señora es mi nena, esta es mi hija, y los bendicen de manera especial. Entonces, ¿por qué? Porque están pegados al corazón de Dios, porque hay una conexión. Una madre que guarda su corazón para Dios convierte su hogar en un nido de esperanza, en un nido de esperanza. Y siempre, oiga, no a veces, siempre tiene una palabra llena de sabiduría que responder. Siempre tiene algo. Tú vienes ahí en baja, pero esa madre tiene una palabra ahí, ¡stan!, hacho, que te da y te levanta el ánimo. Aparte del arrocito con habichuelas y todas esas cosas buenas, ¿verdad? Bien chévere, pero tiene una palabra poderosa llena de sabiduría. Tú llegas a ese hogar, llegas cansado, llegas cansada, pero te dan ánimo. Así es el Señor. Así es el Señor. Tú llegas a la casa del Señor trasquilado, sin fuerzas, pero el Señor te levanta. El Señor te restaura. Por eso yo siempre digo, y usted podrá decir que es un cliché, pero cuando uno llega a la casa del Señor, uno no puede salir igual, porque Dios está. Porque Dios está. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, las órdenes de Moisés tenían y tienen unas razones para compartirlas. Entonces mencionamos dos órdenes y quisiera mencionar las razones, ¿verdad? Veamos lo que nos dice el verso, en el mismo verso. La primera razón: para que no te olvides de lo que tus ojos han visto. Estamos hablando, mencionamos dos órdenes, ahora las razones por las cuales se dan esas órdenes. Para que no te olvides de lo que tus ojos han visto. El pueblo había visto. El pueblo de Israel había visto. El pueblo de Israel había experimentado el poder de Dios en múltiples ocasiones. Pero Moisés mismo experimentó lo fácil que el pueblo olvidaba todo. ¿En cuántas ocasiones el pueblo dijo: nos hubiésemos quedado, ¿verdad?, en Egipto, que salir al morir al desierto? ¿Para qué nos traíste? Allá teníamos bistec, filet miñón y todas esas cosas, y aquí estamos careciendo de tantas cosas y lo otro. Entonces había una queja constante, las cuales no le permitían a ese pueblo poder apreciar lo que Dios estaba cocinando, lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios le estaba sirviendo. Y a veces estamos pensando en un plato del pasado cuando tenemos un buffet al frente. Cuando tenemos un banquete al frente, estamos pensando en aquello y allá, aquello que me saboreé en algún momento, y yo pienso en el presente, en lo que Dios ha servido, lo que Dios quiere que yo me alimente. Aleluya. Moisés mismo experimentó cómo el pueblo se olvidaba. Y me remonto al Salmo 119, verso 18. Porque ese verso dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tus instrucciones. Pero hay una petición. Abre, dice el salmista, abre mis ojos. Hay una necesidad de que Dios mismo abra nuestros ojos. Y en ocasiones me parece que nuestra oración debería ser: abre mis ojos y déjame ver lo que el tiempo, las circunstancias me hicieron olvidar de mi relación contigo. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Había olvidado
los momentums, había olvidado las experiencias. Entonces déjame a mí ver lo que el tiempo, las circunstancias me han hecho olvidar de ese contacto, de esa relación, de esa experiencia que he tenido contigo. Es que si nos ponemos a analizar, yo diría que nosotros tenemos como esta memoria selectiva que a veces funciona como un mecanismo de defensa. Pero lo curioso es que hacemos lo mismo con Dios, cuando lo cierto es que todas las experiencias con Dios han sido buenas, aleluya. Todas las experiencias con Dios han sido buenas. Dios ha sido quien ha estado en diferentes momentos de nuestra vida, pero por alguna razón lo olvidamos cuando surge otra situación. Cuando atravesamos otro desierto, otro conflicto, nos olvidamos cómo Dios estuvo en este momento, en esta experiencia. Y empezamos a decir, ¿dónde estás metido? ¿Dónde está Dios? Y rápidamente hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel allá en Babilonia y cogemos nuestras arpas, el instrumento de bendición, el instrumento que Dios ha dado, y lo colgamos en los sauces para que el enemigo lo vea como nos hemos rendido y dejamos de tocar y dejamos de alabar. Y yo quiero decirte que no puedes dejar de alabar en medio de las circunstancias, porque en medio de la alabanza hay libertad, aleluya. En medio de la alabanza, y decía los otros días un cántico nuevo, en medio de la alabanza hay gente que escucha el testimonio y viene a los pies de Cristo. Ay, alabanza al Cordero, bendito es el nombre del Señor. Así que no nos podemos cansar. En medio de las crisis, en medio de las situaciones, hay que pedirle a Dios que no nos olvidemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Medita en qué Dios ha hecho en tu vida. ¿Meditaste? Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, aleluya. Porque es fiel y verdadero. Porque es fiel y verdadero, aleluya. 2, la segunda razón. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Va enlazadita con la otra. La vida en Dios es un renovar diario. Es un renuevo. Las experiencias pasadas, oiga, no me malinterprete, porque yo estoy hablando de que no nos podemos olvidar de eso, pero esas experiencias son buenas e importantes, amén. Las experiencias pasadas son buenas e importantes. Yo no las debo olvidar, y sigo reafirmando eso, pero no basta con una experiencia antigua. ¿Te escucho bien? No basta con una experiencia antigua, porque ya esa experiencia, ¿qué? Pasó. Esa experiencia pasó. Ninguno de nosotros, yo espero que no, ¿verdad? Ninguno de nosotros decimos, tengo hambre, ¿verdad? Y pensamos en lo que comimos ayer. Y cuando pensamos en lo que hemos comido en el día de ayer, decimos, ay, ya me llené, ya estoy bien, ya se me fue el hambre. Nada que ver. Usted necesita ahí al frente los mismos camaroncitos, el mofongo, ¿verdad? Con salsa criolla. Usted necesita eso. El frapecito de parcha virgen. Es experimentar el comer nuevamente para poder saciarnos. Entonces, la experiencia con el Señor pasada es buena. Pero lo que dice ahí, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Así que todos los días yo debo buscar, todos los días yo debo anhelar una nueva experiencia con el Señor. Hay personas que cuentan el mismo testimonio, gloria a Dios, aleluya. Pero es como decía el pastor José González, me decía, Gerardo, después de 10 años tú debes salir de una iglesia. Un pastor ya jubilado me decía eso en forma de broma. Tú debes salir de una iglesia porque ya a los 10 años todo el mundo se conoce los chistes que tú haces, todas las cosas que tú dices. Así que tú debes, ¿verdad?, tomar la decisión de salir de una iglesia. Pero miren, cuando uno constantemente está teniendo experiencias con Dios y en contacto con Dios, uno tiene algo que ofrecer. Y no necesariamente tienen que ser los mismos testimonios, los mismos chistes y las mismas cosas. Está bueno que este testimonio del pasado, si no lo escucharon y chévere, está bueno.
pero hay algo nuevo que ofrecer. Hay una experiencia nueva con Dios. A alguien te tuviste que ganar para Cristo. A alguien le tuviste que hablar del Señor. O te vas a quedar que no, que hace 25 años yo le hablé a alguien del Señor. Y le hablé de Dios, pastor, y esa persona se convirtió. Amén, gloria a Dios, aleluya. Después de eso, no he hablado, así que tengo que dar ese mismo testimonio, pastor. No, hay que hablar del Señor. Hay que hacer algo en el nombre del Señor. Yo tengo que decir que la semana pasada estuvimos en el centro de diálisis ministrando. Y mientras estábamos ministrando allí, predicando la palabra, fuimos jueves un grupo y fuimos viernes otro grupo. Y mientras ministrábamos la palabra, habían personas llorando. Habían personas llorando, anhelando del Señor. Y yo tengo que decir que mientras trabajaban personas aquí, José por un lado bombardeaba y yo por otro lado le daba también palabras a las personas que estaban trabajando aquí, invitándolos a la casa del Señor. Y no nos cansamos de hablar de Cristo, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos, tener experiencias nuevas con el Señor constantemente. Puede alabar al Señor, no se cobra por alabar al Señor, ¿sabe? Bueno, la tercera razón, para que la enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, pero me gusta una versión que dice, y a tus nietos. A que vaya directo ahí para que usted lo entienda mejor. Y a tus nietos. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Eso que dice la palabra, ¿verdad? Las razones por las cuales se dan las órdenes para que las enseñes a tus hijos y a tus nietos, es que tenemos una gran responsabilidad de dejar un gran legado a las próximas generaciones. Y ese legado es enseñar lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Porque cuente de lo que ha hecho Dios en su vida. Testimoniar de cómo nunca Jehová nos ha faltado, aleluya. Siempre ha sido y será propicio a nuestras vidas. Hable de eso. Cuente de ello. A nuestros hijos hay que testificarles sobre Jesucristo. Testifíquelo sobre Jesucristo. Porque tal vez ellos están, escuche bien, acostumbrados a venir al templo. Pero todavía no se entienden como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque todavía no han tenido una experiencia con Cristo. ¿Y cómo la van a tener si nadie les habla? Está como el etíope. Bueno, yo estoy leyendo, Felipe, no lo conocía, pero yo estoy leyendo, pero si nadie me explica, si nadie me dice cómo es esto, cómo le puedo meter mano al asunto, no lo comprendo, no lo entiendo. ¿Y qué él hizo? Se detuvo y comenzó a enseñarle y comenzó a explicarle. Pero si nosotros como padres, madres, ¿verdad? Como abuelos, abuelas, comenzamos, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, tatarabuelas, si comenzamos a sacar espacio para explicarle, para instruirlo en el camino, en su caminar, para que cuando llegue viejo la palabra que tú has sembrado no se le olvide jamás y él pueda seguir con ese legado a las otras generaciones y hablarle y bendecir muchas vidas en el nombre del Señor. Pero yo tengo que testificarle sobre Jesucristo. Yo tengo que compartir del amor del Padre, aleluya, de un Padre que dio a su Hijo por amor a la humanidad, por amor a mí. Oiga, yo tengo que decirle a mi hijo, sin ser gráfico, o a mis nietos, ¿cómo era mi vida sin Dios? ¿Cómo era mi vida sin Dios? Pero resaltar sobre todas las cosas cómo fue ese encuentro con Jesucristo. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y cómo ha sido mi vida desde que llegó Jesucristo a mi corazón? Son tres cosas sencillas. Se hablábamos en discipulado los otros días, una manera de evangelizar. En un minuto uno puede hablarle a una persona muy rápido de cómo yo estaba, cómo fue mi experiencia y cómo estoy ahora. Ya. Eso es testificar. Eso es testificar del Señor. Testificarle a nuestros hijos. A veces estamos muy envueltos testificándole a otras personas y a nuestros hijos. Y amén, gloria a Dios, porque estás testificando a otras personas, pero ¿y a tus hijos? Es que nuestro testimonio provocará que ese que escucha anhele tener una experiencia con Dios y le pida él mismo le pida a Dios. Él mismo le va a pedir a Dios.
esa experiencia transformadora. Yo quiero eso. Yo quiero algo similar. Yo quiero experimentarlo. Porque es que yo lo veo cuando habla, yo siento algo, no sé qué es ese algo, pero yo quiero experimentar eso. ¿Ah? Yo quiero experimentar eso. Yo recuerdo hace muchos años, Oscar, fui a una iglesia y había un señor que se llamaba Oscar. Y Oscar me saludó y me puso la mano aquí sobre el cuello y me dijo, Dios te bendiga. Yo me derretí así. Yo sentí la presencia de Dios. Y yo dije, yo quiero eso. Porque eso es poder de Dios. Y el poder de Dios, ese es el amor de Dios, aleluya. Y ese toque fue lleno del amor de Dios. No era un toque que me dio miedo. No era un toque que me decía, no lo hagas. No, era un toque que me mostró el amor que yo necesitaba. El amor de Dios. El amor de Dios. Hay gente anhelando ese toque. El toque de Dios. Hay gente anhelando ese cuidado. Hay gente anhelando esa palabra de vida. Hay gente anhelando, hay gente con hambre de Dios. Y usted tiene el banquete para ofrecerlo. Aleluya. Usted y yo tenemos el banquete para transformar las vidas y se llama Jesucristo. Hay gente pidiendo esa experiencia y Dios la da. Y Dios la da. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esas personas que piden con fe, que quieren una experiencia que transforme su vida, el Señor se las da. Pero si tú vienes con duda, yo no sé si Él lo va a hacer. Yo no sé si Él es verdadero. Pero si tú pides una experiencia creyendo en el Señor te la da. El Señor te la da. Así que ese que pide, el mismo Dios recibirá esa petición y el mismo Dios, mira, se la ofrecerá hacia Dios. Ahora bien, el verso 10, estuvimos nada más en el verso 9, el verso 10, y no se asusten porque no voy a ser extenso en ese verso 10. Moisés cita al autor que da las órdenes. Moisés cita, mire cómo dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios, el autor es Jehová, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Nuevamente repite ese asunto del legado, ese asunto de la enseñanza. Entonces Moisés cita al autor que da las órdenes y las razones. Y por supuesto ubica al pueblo en tiempo y espacio, en dónde sucedió, en dónde fue que dio esa palabra a Dios. Digo que eso es importante. Entonces en ocasiones Dios nos tiene que llevar a la primera experiencia con Él. Ese momento que nos habló de algo en particular para que podamos recordar. Dios nos tiene que llevar a eso. Y a veces pensamos que lo que Dios habló caducó, que lo que Dios habló en un momento ya no tiene parte, ya caducó, quedó atrás. Y la verdad es que la palabra de Dios no se detiene. Si Dios habló, se cumplirá. Aleluya. El viernes estábamos compartiendo allá en la iglesia de Bonito y una joven muy querida por nosotros se acercó a mí. Estábamos dialogando y hablando y ella le está sirviendo al Señor allí, así que yo me gozo por ello. Pero ella me decía, pastor, recuerdo, ahora entiendo todas las cosas que Dios me había prometido. No las pude ver. Yo detuve el plan de Dios por hacer otras cosas. Ay, santo. Pero ahora estoy viendo la promesa de Dios cumplida en mi vida. Ahora estoy comprendiendo las cosas. Ella se remontó a las experiencias que había tenido y Dios la había llevado en su caminar a esas experiencias. Yo imagino ella descarriada de los caminos del Señor, pero Dios recordándole, yo tengo esto para contigo. Yo tengo esta promesa para contigo. No lo olvides. No lo olvides. Pero ella podía dar gloria a Dios.
Y ella podía dar gracias a Dios por cuanto todo en Dios se cumple. Todo lo que había prometido, todo lo que Él ha establecido, se cumple. Aleluya. Puede darle alabanza al Señor. Esta palabra que da Moisés era importante para el pueblo. Israel entraría a una nueva etapa. A una nueva etapa. A la tierra prometida, donde enfrentaría a un pueblo fuerte, donde enfrentaría un pueblo de guerra, donde enfrentaría a los gigantes. Hay quienes prefirieron morir en el desierto que enfrentar a los gigantes, ¿verdad? A un pueblo politeísta, con creencias muy distanciadas a lo que Dios había establecido y exigía, como leímos en el Shemá, en el capítulo 4, verso 6. Y luego, al pasar muchos años, y cuando el pueblo se vio cautivo en otras tierras extrañas, porque eso hay que recordarlo también, esa lectura se hizo bien fuerte, esa lectura de Deuteronomio, en el tiempo de cautiverio, en el tiempo de Babilonia. Así que al pasar muchos años, cuando el pueblo se vio cautivo en otras tierras extrañas, en el sufrimiento de no estar en su tierra, de que su ciudad hubiese sido quemada, sus murallas y el templo destruido, también, estamos hablando de otras generaciones, mucho tiempo después, fue necesario traer a memoria a esas generaciones las enseñanzas que Dios ya había dado a su pueblo. Entonces, podía faltar todo, pero jamás podía faltar lo que Dios había hecho y dicho. Iglesia, nos podrán faltar muchas cosas materiales, muchas cosas. Ya posiblemente no estamos en los lugares que eran tan importantes, o ya no existen los lugares, o ya por una razón se fueron, esos lugares que para nosotros eran tan importantes. Hay personas que ya no están en medio nuestro, en medio del seno de nuestra familia. Entonces puede faltar todo eso, puede faltar todo eso. Pero hay algo que tiene que permanecer y es la enseñanza de seguir a Dios. Tampoco podemos olvidar cada experiencia en nuestros desiertos, porque en cada uno de ellos hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto la provisión de Dios. No podemos olvidar las batallas peleadas ante los desafíos de la vida. Oiga, pero tampoco podemos olvidar los golpes recibidos. Pero tampoco podemos olvidar que Dios nos dio la victoria. Aleluya. No lo podemos olvidar. Iglesia, madres, padres, hay que educar a las nuevas generaciones para que desde su realidad contextual, desde el hoy, conozcan al Dios que no cambia. Las generaciones cambian, la gente cambia, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Le pedimos a Dios que cada enseñanza permanezca, que sea baluarte en sus mentes y sus corazones. Siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay algo nuevo que hacer. Y comparto este último texto con ustedes, porque me parece que va ahí bien chévere ahí. Que cuando lleguemos a nuestros últimos días, podamos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo en su vejez, después de haber instruido a Timoteo, le dice en el capítulo 4, 2 de Timoteo, versos 7 al 8, verso 5, debo decir, en adelante. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Coja esta palabra como que usted se la está hablando a un hijo, usted se la está hablando a un joven. Tal vez no es su hijo, tal vez no se gestó en su vientre, pero es parte de la familia de la fe, un hijo espiritual. Pero piense en esta palabra, usted diciéndosela, ¿a quién se la va a compartir? Tal vez nos las tengamos que compartir a nosotros mismos también. Repito, por favor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio lo que Dios ha puesto en sus manos y en tus manos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, aleluya, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, todos los días es una nueva oportunidad. Todos los días es una nueva oportunidad para hacer algo nuevo en el Señor. Pero lo más importante es que anhelemos todos y todas dejar un legado en cada corazón, en cada vida. Testifiquemos del amor de Dios, vivamos el amor de Dios, seamos hacedores de la palabra. Y usted, madre, que está aquí presente, las madres tongorean a los muchachos. Amén, gloria a Dios por eso. Algunas son más fuertes que papá, eso también. Pero las madres tienen una dulzura increíble, increíble. Y podemos testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. A veces pensamos y queremos darle tantas cosas a nuestros hijos. A veces decimos, mira, yo le voy a dar lo que no pude tener. Yo voy a hacer todo, voy a tener tantos trabajos porque para mí lo importante es que él esté bien, que ella esté bien y tenga todo. ¿De qué vale que tenga todo y pierda su alma? ¿Qué es lo más importante que nosotros le podemos dar a nuestros hijos? Vida en Dios, plenitud, libertad, libertad en el Señor, libertad para amar, libertad para vivir en justicia y paz, vivir en paz con Dios y con los seres humanos. Pero para poder hacer eso, nos tenemos que alimentar de la palabra. Nos tenemos que alimentar de la palabra. De lo contrario, ¿qué vamos a ofrecer? Y esto va para todos y todas. Para todos y todas. Porque en el lugar donde Dios te ha permitido trabajar, ahí tú eres instrumento del Señor. Donde Dios te ha permitido enseñar, ahí tú eres instrumento. En donde Dios te ha permitido vivir, ahí tú eres instrumento de Dios. Y si Dios te ha dado la oportunidad de criar hijos, ahí tú tienes un gran ministerio. Haz tu obra de evangelista. Hagamos la obra de evangelista y cumplamos con el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo te invito a que te pongas en pie y yo quisiera orar por todos ustedes, y que Dios nos cubra, porque esta palabra que hemos compartido, yo como siempre digo, yo nunca me despego de ella. Esta palabra tiene que ministrar a mi corazón, tiene que retarme, tiene que desafiarme a mí como padre, como un futuro abuelo, como pastor de esta Grey. Lo de abuelo falta, ¿ok? Lo de abuelo falta. Dios Padre, te adoramos y te bendecimos a ti, Señor. Y te damos gracias, buen Dios, porque en ti siempre hay algo nuevo, Señor. Dios amado, te queremos dar gracias por cada experiencia de vida, porque cada una de las experiencias, Señor, la atesoramos en nuestros corazones. Dios amado, Señor, te queremos decir que día a día anhelamos nuevas experiencias en ti. La de ayer fue excelente, extraordinaria, pero Dios amado, nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo, de un Dios que hace cosas extraordinarias. Y yo te pido en esta hora, Señor, primeramente por cada madre, que tú la cubras,
que tú la bendigas, Señor. Que le des la oportunidad, porque hoy es un día de nuevas oportunidades, Señor, de una nueva etapa. Le des la oportunidad de compartir del amor tuyo con sus hijos. Si no es hoy, algún otro día, Señor, pero dale la oportunidad. Te pido que toques los corazones, Señor, que sensibilices los corazones de esos hijos también. Y que cada hijo se pueda dar la oportunidad del regalo más grande que eres tú, experimentar tu amor. Dios amado, yo te pido en esta hora por cada hijo que está alejado de ti. Cubre su corazón. Cubre su corazón, Señor. Dios amado, que si han cerrado los oídos y el corazón a la palabra de sus abuelos, de sus padres, yo te pido que tengas misericordia y que en ese hablar tuyo ellos puedan escuchar tu voz y se hagan sensibles a ti. Dios amado, ahora te pido por toda esta congregación. Anhelamos algo nuevo en ti. Anhelamos, Señor, tu cobertura. Anhelamos, mi Dios amado, ir hacia esa nueva etapa. Conocer y adentrarnos, Señor, en tus misterios, en tus promesas, en fe. Convencido, Señor, de que tú nos llevarás al otro lado de la ribera. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por las experiencias pasadas y las que tendremos en tu nombre. Te damos gracias a ti, Señor.